¿Alguna vez has escuchado una historia que te dejó pensando por días, no por lo aterradora que era, sino por lo profundamente humana que resultó ser? ¿Te imaginas vivir en un pueblo donde los susurros del viento llevan el nombre de una niña que murió, pero nunca se fue? Hoy quiero contarte la historia de Huya, pero no es una historia de fantasmas cualquiera, es una historia sobre el olvido, sobre la memoria y sobre lo que sucede cuando el dolor no encuentra un lugar para descansar. Quédate hasta el final porque esta no es solo una leyenda rusa, es un espejo, uno que tal vez te muestre algo que no sabías que seguías cargando. La historia de Husa no aparece en libros de tu escuela, no tiene una estatua, ni un templo, ni una fecha de conmemoración, pero en ciertas aldeas rurales hay una tradición silenciosa. Cuando cae la noche y los grillos dejan de cantar, nadie pronuncia su nombre, porque todos saben lo que pasa si lo haces. Dicen que todo empezó con una niña, pequeña, curiosa, con una risa que retumbaba en los callejones polvorientos del pueblo como si la vida misma se asomara por su voz. Su nombre era Juduya, pero lo que más la distinguía era su bondad. Vivía sola con su madre, la guerra se había llevado a su padre y la pobreza se había instalado en su casa como un huésped eterno. Pero Suya, a pesar de todo, compartía lo poco que tenía: pan duro, sonrisas sinceras, cuentos inventados en las tardes de lluvia. Un día, desapareció. No hubo gritos, no hubo testigos, solo una tarde más en la que la niña no regresó, y al día siguiente nadie la buscó. No porque no la quisieran, sino porque tenían miedo, porque todos sabían lo que había al otro lado del bosque. En la entrada del bosque de Brezo, donde los árboles crujen aunque no haya viento, hay una piedra. No tiene nombre, no tiene flores, no tiene cruz, pero los ancianos del pueblo aún dejan migas de pan en su base, como si quisieran alimentar un recuerdo. Años después de la desaparición de Husa, empezaron a suceder cosas raras: niños que se perdían jugando, animales que aparecían mutilados, puertas que se abrían solas, y siempre, antes del suceso, todos la escuchaban: una risa infantil que venía desde el bosque. No era una risa feliz, era una risa destrozada, como si algo que antes era hermoso se hubiera quebrado para siempre. Y aquí viene lo más inquietante: quienes escuchaban esa risa no dormían esa noche porque Husa los visitaba. Los que la vieron no la olvidaron jamás. Se aparecía a los pies de la cama, con su vestido deshilachado, los pies sucios, el cabello lleno de hojas secas, y esos ojos que alguna vez fueron luz, ahora eran dos pozos vacíos. Pero lo más perturbador era que no decía nada, solo extendía su mano, como si todavía estuviera pidiendo ayuda y nadie supiera dársela. Los que la tocaban, aunque fuera por accidente, se enfermaban, no físicamente, pero algo en su mirada cambiaba, como si de pronto llevaran dentro un fragmento de esa niña, un recuerdo prestado, pero que dolía como si fuera propio. Y es que en el fondo todos sabían la verdad, pero nadie quería decirla. Fue la anciana del molino, la que siempre hablaba sola, quien una noche de tormenta gritó desde su ventana: «¡Ustedes la dejaron morir!». Y el silencio que siguió fue más ensordecedor que el trueno que cayó segundos después. Con los años, la historia verdadera empezó a filtrarse como agua entre las piedras. Susa no se perdió, Susa huyó. Y no huyó del bosque, huyó del hombre que vivía al final del camino, aquel al que todos saludaban, aquel del que todos desconfiaban. Ella intentó contarlo, una vez, a una vecina, pero la vecina le dijo que callara, que no armara lío, que la vida era así y que era mejor no meterse. Esa fue la última vez que alguien vio a Husa con vida. Nadie la mató directamente, pero todos la dejaron morir. Y es por eso que volvió. Porque los fantasmas no son espíritus con cadenas, son dolores que nadie quiso mirar de frente. Y mientras no se diga su nombre, mientras nadie reconozca lo que pasó, Susa seguirá ahí, en el crujir de la puerta, y en el viento entre los árboles, en la risa que perdió su inocencia. Lo más triste de esta historia no es el fantasma, es que Husa murió dos veces. Primero en ese bosque, huyendo del abuso, de la indiferencia, de un mundo que la ignoró, y después en la memoria de quienes decidieron olvidarla para no sentirse culpables. El verdadero horror no era ella, sino el silencio, porque el silencio fue lo que permitió que desapareciera, el silencio fue lo que la dejó sola, el silencio fue lo que le dio más poder a su leyenda. Y ese es el tipo de fantasmas que todos cargamos. Tal vez tú también conociste a alguien como ella, a alguien que pidió ayuda en voz baja y no supiste qué hacer, o a alguien que se fue sin despedirse y te quedaste con preguntas que nunca tuviste el valor de hacer. Suya, al final, no es solo una niña del folclore eslavo. Suya es un símbolo, es la historia que no quisimos escuchar, el trauma que escondimos debajo de la alfombra, el error que nadie asumió. Y quizás eso sea lo que los fantasmas vienen a decirnos: que el pasado no está muerto si no se honra, que el dolor no se va solo porque lo ignores, que el perdón a veces empieza por dejar de hacerte el ciego. Entonces hoy quiero hacerte una pregunta: ¿a qué Husa estás ignorando?
¿A qué parte de tu historia le estás dando la espalda, esperando que no regrese? Porque si algo nos enseñan las leyendas es que lo que no se dice se manifiesta, tal vez no como una aparición en la noche, pero sí como ansiedad, como insomnio, como tristeza sin explicación. Así que dime en los comentarios, ¿habías escuchado esta historia? ¿Qué otros mitos crees que en realidad hablan de nosotros mismos? Y si esta historia tocó un fragmento de tu humanidad, no te vayas sin compartirla, porque tal vez contando la historia de Judá, finalmente la dejemos descansar. Si te gustó este video, suscríbete. Aquí hablamos de leyendas, sí, pero también de todo lo que somos y no nos atrevemos a mirar. Te tengo una historia de regalo. ¿Estás listo? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un príncipe que nunca existió, pero que al mismo tiempo es más real que cualquier gobernante de la historia? En los bosques más profundos de Europa del Este, en las sombras de los antiguos robles, los campesinos eslavos susurraban su nombre con terror: Kniaz Teni, el príncipe de la sombra. El misterio de este personaje reside en que no encontrarás su nombre en ninguna crónica antigua, sin embargo su esencia se percibe en cada rincón de la mitología eslava. Quédate hasta el final, porque vamos a descubrir cómo un ser que nunca tuvo su nombre plasmado en texto se convirtió en la figura más poderosa y terrorífica del folclore de Rusia. Imagínate esto, estás investigando las leyendas más oscuras de la mitología eslava y te topas con referencias a un misterioso Kniaz Teni. Buscas en crónicas medievales, en textos etnográficos, en los registros más antiguos y no encuentras nada, absolutamente nada. ¿Significa esto que alguien se inventó la historia? ¿O hay algo mucho más profundo y perturbador sucediendo aquí? La respuesta nos lleva a uno de los enigmas más fascinantes de la mitología mundial: cómo un arquetipo puede ser más real que la realidad misma. Para entender al príncipe de la sombra, primero debemos sumergirnos en un mundo que ya no existe. Hace más de 1000 años, las vastas extensiones de Europa del Este estaban cubiertas por bosques tan densos y oscuros que la luz del sol apenas tocaba el suelo del bosque. Para los antiguos eslavos, cada árbol tenía un alma, cada claro era un templo, cada sombra podía esconder un espíritu. Vivían en un mundo donde lo supernatural no era una excepción, era la regla. Pero aquí viene lo triste, no tenemos casi ningún registro escrito de lo que realmente creían. Los paganos eslavos tenían tradición oral. Todo lo que sabemos viene de 3 fuentes problemáticas: cronistas bizantinos que los veían como bárbaros, sacerdotes cristianos que querían demonizar sus creencias, y lo que historiadores lograron rescatar siglos después, cuando las memorias ya estaban distorsionadas por generaciones de cristianismo. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. El Kniaz Teni no existe como una figura individual, pero sí como una amalgama de 3 entidades aterradoras que aparecen una y otra vez en las leyendas eslavas. En primer lugar, Chernovou, el dios negro. Su única mención histórica proviene de un sacerdote alemán del siglo XII llamado Helmold. En una descripción que te helará la sangre, Helmold cuenta cómo los eslavos tenían una costumbre escalofriante. En sus fiestas pasaban una copa mientras invocaban tanto al dios bueno como al dios malo, y al dios malo lo llamaban Chernovou, el dios negro. Pero aquí está lo perturbador. Muchos académicos creen que Chernovou nunca existió. Fue una invención de los cronistas cristianos para que las creencias eslavas encajaran en su visión dualista del bien contra el mal. En segundo lugar, Veles, el señor del inframundo. A diferencia del espectral Chernovou, de Veles existen registros. Era el dios de la muerte, de la magia, de todo lo salvaje e indomable. Su batalla eterna contra Perún, el dios del trueno, no era una lucha entre el bien y el mal, sino el conflicto cósmico que mantenía el universo en equilibrio. Tercer lugar, Koshchei el Inmortal, el villano supremo de los cuentos de hadas rusos, un hechicero cuya muerte estaba escondida en la punta de una aguja, dentro de un huevo, dentro de un pato, dentro de una liebre, dentro de un cofre, enterrado bajo un roble en una isla perdida. Pero entonces llegó la cristianización y todo cambió. Lo que sucedió después fue una de las campañas de demonización más sistemáticas de la historia. Los nuevos sacerdotes cristianos se enfrentaron a un problema: cómo convencer a los campesinos de que abandonaran a los dioses que habían protegido sus cosechas, su ganado y sus familias durante milenios. La respuesta fue diabólica y simple: transformar a estos guardianes de la naturaleza en demonios. Veles, el sabio señor del inframundo, se convirtió en un demonio. El Aizgel, protector del bosque, fue rebautizado como una criatura satánica con cuernos y pezuñas. Y aquí está la tragedia más profunda. No solo perdimos las leyendas originales, sino que perdimos una visión del mundo completamente diferente. Una cosmovisión donde la naturaleza no era algo que dominar, sino algo sagrado con lo que coexistir. Y entonces, en este momento, comprendes la verdad más triste de todas. El Kniaz Teni, el príncipe de la sombra, no es una leyenda que se perdió, es una leyenda que nunca se terminó de escribir. Cada vez que alguien busca esa figura, cada vez que sentimos que debería existir un príncipe de la sombra eslavo, estamos respondiendo a algo mucho más profundo que una simple curiosidad académica. Estamos respondiendo a la llamada de un arquetipo que vive en nuestra psique colectiva.
El Kniasteni es la personificación de todo lo que perdimos, cuando los bosques sagrados se convirtieron en madera para construir iglesias, cuando los espíritus de la naturaleza se convirtieron en demonios, cuando el equilibrio dinámico se convirtió en una guerra santa entre el bien y el mal. ¿Has jugado The Witcher? Cada Leshen que enfrentas, cada short que aparece, es una encarnación directa de estas antiguas creencias. Andrzej Sapkowski no inventó estos monstruos, los rescató de siglos de olvido. En fechas recientes, el movimiento Rodnověry ha promovido la reconstrucción del paganismo eslavo, trabajando activamente para restaurar la comprensión original de estas figuras. Para ellos, Veles no es un demonio, es un dios de la sabiduría y la magia. El Leshy no es un monstruo, es un guardián que merece respeto. Y aquí llegamos al corazón de todo. El Kniasteni, el príncipe de la sombra, es más que una leyenda, es un espejo. Cuando los antiguos eslavos crearon estas historias, no estaban inventando monstruos, estaban procesando su relación con un mundo que era hermoso y terrible al mismo tiempo. Un mundo donde la naturaleza no era tu sirviente, sino tu soberano. El príncipe de la sombra representa todo lo que hemos perdido: el respeto por lo salvaje, la comprensión de que la luz y la oscuridad son igualmente necesarias, la sabiduría de que algunos misterios no deben ser resueltos sino respetados. En nuestro mundo de ciudades de concreto y naturaleza domesticada, el príncipe de la sombra se ha vuelto aún más poderoso, porque representa todo lo que hemos tratado de controlar, pero que sigue estando ahí, esperando en las sombras. Así que la próxima vez que camines por un bosque al atardecer, cuando las sombras se alarguen y sientas esa sensación primitiva de que algo te observa, recuerda, no es tu imaginación, es el eco de algo mucho más antiguo, es la voz de los bosques que una vez fueron sagrados, de los espíritus que una vez fueron venerados, de una forma de ver el mundo que casi hemos perdido para siempre. El Kniasteni nunca necesitó existir como una figura individual, porque ya existía como algo mucho más poderoso, como la memoria colectiva de lo que significa vivir en un mundo donde la naturaleza todavía tenía dientes y garras. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido esa presencia en un bosque? ¿Crees que hemos perdido algo importante al demonizar estas figuras ancestrales? Si esta exploración de la mitología eslava te ha fascinado tanto como a mí, suscríbete porque apenas estamos arañando la superficie. Tengo planeados videos sobre los rituales secretos de los Volkenfels. Y si realmente quieres apoyar este tipo de contenido, dale like a este video. Cada like le dice al algoritmo que hay gente hambrienta de historias auténticas, no de los mismos mitos reciclados de siempre. Hasta la próxima y recuerda, las mejores historias no son las que nos tranquilizan, sino las que nos recuerdan que el mundo es mucho más misterioso y poderoso de lo que queremos admitir.